¿Listos para el despegue? Nos embarcamos en Biblia Tour, donde viajamos por el mundo a través de la Biblia. Recorrerás paisajes, historia y fe viva, explorando cómo la palabra de Dios da propósito a cada lugar. Prepara tus maletas. Comienza el viaje por el mundo de la Biblia en Biblia Tour. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarles, qué bueno que estén con nosotros el día de hoy. Llegó jueves de vuelos baratos, jueves de Biblia Tour. Felices y contentos porque podemos ir a otro lugar fascinante de la Biblia, a otro lugar donde la Biblia nos muestra cosas maravillosas y donde ustedes y yo hacemos este recorrido maravilloso, este recorrido hermoso donde conocemos esos lugares que tienen una historia en la palabra de Dios y por supuesto vemos pues modernamente o en la actualidad cómo o qué tanto se puede hacer en estos lugares, qué tanto podemos conocer. Les mostramos a los que nos sintonizan a través del Facebook, a través de la televisión, a través de la aplicación por la opción de televisión que tenemos, pues pueden ver los lugares, les mostramos las fotos, les mostramos algunos videos que ha preparado producción acá, y a quienes nos sintonizan a través de la radio les contamos lo maravilloso que es este lugar. Y por supuesto tenemos la voz del pastor con el pastor Marcos allá en Vista, California, quien nos regala una vista del lugar a donde vamos. Así que mi nombre es Luis Emilio Martínez, el tío Luis, quien le da la bienvenida a este programa especial de Biblia Tour. Está en controles Mayrita y pues llegó el genio de las cámaras, pues Nico, que está también ahí listo para regalarnos pues las imágenes, los lugares, esos centros de interés a los cuales podemos ir y que han sido parte de la historia de la Biblia. Así que arrancamos Biblia Tour y vamos a viajar. Iniciamos el viaje. Vamos al aeropuerto, preparados para el despegue. Aterrizará con retraso de 40 minutos. Muy bien, y el día de hoy pues nos vamos a ir a un lugar hermoso que se encuentra en Tierra Santa, en Israel. El lugar se llama Cesarea Marítima. Este lugar es bonito y les voy a explicar por qué es bonito. Aparte de tener unas vistas espectaculares, aparte de que tiene una vista al mar preciosa, es un centro arqueológico. Actualmente ya no existe como ciudad, sino que existe el Centro Arqueológico de Cesarea Marítima. Algunos datos que les vamos a comentar es que fue construida más o menos del 42 a.C. al 10 a.C. por el famosísimo constructor Herodes el Grande, el rey Herodes allá en Israel. Los voy a poner un poquito más en contexto por qué se llama Cesarea. Fíjense ustedes que este Herodes, habían dos emperadores, o más bien, pues sí, dos generales que estaban peleando por ser los gobernantes de Roma. Estaba nada menos y nada más que el general Marco Antonio y estaba el general Augusto, quien, imagínense ustedes que se pelearon por ahí en Egipto con esta famosa reina Cleopatra, y resultó que Herodes era muy amigo de Marco Antonio, no era muy amigo de Augusto, y quien gana la batalla es Augusto. Entonces, él, para congraciarse con el que gana la batalla con Augusto, hace una ciudad. Manda a construir un puerto que fue uno de los puertos más importantes del Mediterráneo en los primeros siglos de nuestra era, y le pone Cesarea. Ajá, como quien dice, la voy a bautizar así con ese nombre para quedar bien con el nuevo emperador, quien fue el primer emperador de Roma, y entonces le pone Cesarea Marítima, y en griego koiné se llamaba Sebastus. Ahora, ¿por qué les comento todo esto? Porque es bien importante saber el contexto, porque al final de cuentas este pueblo de Cesarea fue el hogar de los principales gobernantes de la provincia que se llamaba la provincia de Judea.
en el actual Israel. Antes no se llamaba Israel, antes se llamaba la provincia de Judea, antes de que fuese Palestina. Entonces, les queremos comentar todo esto porque allí vivieron los siguientes gobernantes. Estaba Herodes Arquelao, que fue tetrarca de Judea, Samaria e Idumea, y fue un hombre muy brutal. Él fue un hombre sanguinario. Imagínense, Mayrita, la misma Roma lo tuvo que quitar de ser emperador y lo mandó y lo exiló. O sea, era malísimo este hombre. Bueno, pero también ahí estuvo Marco Ambiulo, que fue uno de los primeros, en los primeros años de Cesarea, fue, digamos, el gobernador de Judea y estuvo del 9 al 12 después de Cristo. También tenemos a Anio Rufo, que gobernó bajo el mandato del emperador Augusto y los inicios del emperador Tiberio, y luego estuvo Valerio Grato, quien gobernó inmediatamente antes que Poncio Pilatos. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden ustedes que Poncio Pilatos fue el gobernador que estaba allí en ese lugar y que fue el que mandó a crucificar a Cristo. Y todo esto se los comento porque más o menos Poncio Pilatos estuvo del año 16 hasta el 36 después de Cristo gobernando allí en la provincia de Judea. Recuerden ustedes que Jesús más o menos murió entre el 33 al 35 de nuestra era. Después estuvo el famoso, digamos, gobernante Marcelo, quien estuvo allí siempre, pues siguiendo las órdenes de los emperadores romanos, y luego Marulo fue el que siguió en la sucesión. Ahora, se convirtió en un puerto artificial. Su nombre, como les dije, era Sebastos, y uno de los más modernos de la antigua provincia romana y de todo el Mediterráneo. Inclusive se dice que era mucho más moderno que el puerto de Alejandría. En sus albores, más bien, no en los albores, sino ya en su plenitud, la ciudad de Cesarea tuvo más de 50,000 habitantes, o sea, una ciudad muy importante, y se destacan ahí el Palacio de Herodes, por supuesto, el anfiteatro, que era uno de los más grandes después del famoso Coliseo de Roma. También estaba el hipódromo. También ahí están las cárceles donde estuvo preso Pablo. Imagínense que allí, algo muy importante que ya el pastor también nos lo va a explicar más adelante, pero yo les quiero adelantar un poquito, es el hecho que allí también se derrama por primera vez el Espíritu Santo en los gentiles cuando llega a visitar Pedro al famoso centurión Cornelio. ¡Wow! Esto es bien interesante. Y Pablo estuvo ahí 2 años preso. Estuvo ahí, de hecho, en las imágenes que les vamos a mostrar más adelante. A quienes nos sintonizan a través de las redes sociales y a través de la televisión y que tienen oportunidad de ver imágenes, y a los de la radio les comentamos que ahí hay unas celdas que están en subterráneo, que fue donde Pablo estuvo preso 2 años antes de viajar a Roma, y que fue el famosísimo naufragio que se dio en la isla de Malta. ¿Por qué les queremos comentar todo esto? Porque es un lugar hermoso y precioso que se encuentra en Israel. Cesarea está entre las ciudades de Tel Aviv y Haifa. Ahora, bonito todo esto, pero cuando lleguemos por allá me van a decir: tío Luis, ¿y qué idiomas se hablan por allá? Bueno, les quiero comentar que por ahorita vamos a viajar para ver qué idiomas. ¿Qué idiomas o language se hablan en este lugar? Vamos a poner atención. Atención, atención. Les quiero comentar, mis estimados televidentes, radio oyentes, ¿qué podría ser los de las redes, Nico y Mayrita? ¿Redoyentes? Bueno, les quiero comentar que si ustedes van a hacer un viaje más o menos de unos 5 días por el área de Israel y de Cesarea, tienen que salir ya sea del aeropuerto de LAX de Los Ángeles LAX para Tel Aviv. Hay un vuelo directo. También de Ciudad de México hay un vuelo directo para Tel Aviv. O de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, pues lamentablemente no hay un vuelo directo. Tienen que hacer una escala, ya sea en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, en el aeropuerto de Estambul en Turquía, y luego para
el aeropuerto de Tel Aviv. De ahí más o menos a unas, ¿qué serían? Unas 50 millas de Tel Aviv está este yacimiento, digámoslo así, arqueológico, que es Cesarea. Más o menos unos 5 días estando por allá, Mayrita, que es muy dada a los costos y toda la cosa, a ella le gusta turistear mucho, pues le cuento que más o menos le saldría, sin los pasajes, sin los vuelos, le saldrían unos $1,200, que no está muy caro, y el vuelo está aproximadamente entre 1,000 a 1,700, dependiendo la época. Entonces, podría gastar una persona unos $2,000 a $2,500, mucho más barato que lo que le salió a Nico ir a Japón, pero bueno, más o menos para comentarles. ¿Y qué idiomas se hablan allá? Bueno, el 78% de la población en Israel habla, pues, hebreo. También, más o menos un 25% habla árabe. También, increíble. Fíjense que dentro de lo que me puse a investigar es que en el área de Tel Aviv y de Haifa, que es donde se encuentra Cesarea, entre estas dos ciudades, el 6% de la población habla ruso. Hay mucho inmigrante ruso que ha venido después de que cayó la Unión Soviética, ha venido a vivir a Israel. También se habla el francés y, por supuesto, no como lengua materna, pero una lengua comercial, el inglés lo habla más o menos el 58% de la población. Algunas palabritas que siempre les ponemos, porque recuerden ustedes que nos encanta a nosotros ponerles algunas palabras. Para decir buenos días serían Boker Tov, sería buenos días en hebreo. Si lo pronuncio bien, ojalá haya algún amigo o hermano judío que nos llame y nos diga, ¿sabe qué? Lo está pronunciando mal, pero por ahorita Boker Tov sería buenos días. Buenas tardes es Toberkev y buenas noches sería Laila Tov. Y muchas gracias se dice toda. O sea, todas las gracias le damos al Señor porque el Señor es grande, pero así se dice toda o toda. Y si lo quieren ser más formal, si ustedes le dicen muchas gracias es toda raba. Así que, y fíjense ustedes que es bien interesante porque a los hebreos les gusta mucho que les hablemos en su idioma, que les digamos algunas palabritas y que cuando menos intentemos, y no se van a burlar de ustedes si de repente tienen acento o algo así. Es más, nos van a enseñar, tengo algunos amigos que son pues judíos, que son, digamos, su lengua materna es el hebreo, y sí, son bien lindas personas y nos tratan de corregir estas situaciones. Pero bueno, de repente nos va a dar hambrita, ¿verdad? Porque sí, Mayrita me está dando carita. Les cuento a mis amigos que nos sintonizan en la radio que me está dando carita con un panito con pan y toda la cosa, qué rico. Pero bueno, estamos felices porque vamos a ver qué podemos comer allá. Vamos a viajar. ¿Qué comidas encontrarás en esta ciudad? Bueno, y los platos típicos famosísimos está el falafel, el shawarma, el hummus con pan de pita recién horneado. ¡Wow! El hummus es como una pasta, es como algo como el paté. Si ustedes conocen el paté, o es como un puré hecho con almendras. Es delicioso esto. Y también el pan de pita es riquísimo. Los quesos también son deliciosos. Si usted va a Cesarea, fíjense ustedes que es bien interesante porque el pescado frito es un plato típico y lo acompañan con queso de cabra. Queso de leche de cabra y también con un vino que puede ser, como les dijimos, allá hay muchas variedades de vino porque hay viñedos hermosos. Recuerden ustedes que el mismo Señor Jesús nos hablaba acerca de las viñas, de los viñedos, de la vid, y allí hay vinos pues con alcohol y sin fermentación, que serían los que no tienen ningún grado de alcohol, y también el café árabe que pueden tomar allá en el área de Cesarea. También hay higos, dátiles, y esta era una dieta que se menciona en la palabra de Dios. También uvas, miel y productos que sean derivados de todo lo que es la nuez, o también llamada pues los famosos dátiles, que se los comen mucho los hebreos. Tienen una rica comida y las ensaladas mediterráneas son deliciosas. Muy bien. Pero de repente usted me va a decir, tío Luis, ¿y qué música podemos escuchar por allá? ¡Vamos a viajar! Música que se escucha en esta ciudad. Vamos a poner oído a las notas. Si visitamos
Bueno, eso sí me encanta. Si visitamos el área de Cesarea, básicamente el área de Tel Aviv, podemos escuchar música contemporánea, también música tradicional israelí como el klezmer o cantos hebreos, y el famoso artista Irán Reicher hizo un homenaje a la música, a los salmos, y sacó una serie de salmos que están también disponibles en las plataformas digitales y de allá también se pueden escuchar. Hay muchas escenas donde hay personas tocando jazz en las plazas, y yo les quiero presentar porque lo presentamos hace 8 días cuando fuimos a Cafarnaúm. Este es un dato muy interesante. Para la época de la pandemia, despuésito que pasó la pandemia, el gobierno israelita, juntamente con el Ballet Folclórico de Israel y la Orquesta Sinfónica de Tel Aviv, cada vez que aterrizaba un avión, pues le daban la bienvenida a los que llegaban al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, y les daban la bienvenida con este canto que dice Shalom sea la paz. Alguien me lo sugirió nuevamente, ¿sabe qué, hermano Luis? Pues no lo vimos completo porque hace 8 días tuvimos algunos problemitas con el internet por acá. Nos dijeron que se quedaron picados para verlo, así que se los vamos a presentar. Mayrita lo tiene listo ya en audio, Nico lo tiene listo en imágenes, y vamos a viajar. Shalom sea la paz. Estamos visitando esta preciosa ciudad. Es un monumento y es un patrimonio cultural de la humanidad. Esta preciosa ciudad es Cesarea Marítima, que ahora es un parque nacional, es un lugar turístico únicamente, ya no existe la ciudad como tal. ¿Por qué? Porque esta, pues como les dije, fue más o menos construida por Herodes por ahí por el 45 antes de Cristo. Se terminó en el 10 antes de Cristo, luego fue la capital política de la provincia de Judea en el actual Israel. Luego, para los tiempos que el cristianismo siguió, y más o menos fue destruida por algunos terremotos. Hablando de terremotos que están sucediendo, fue destruida esta ciudad por ahí por el 670, fue destruida en su mayor parte, y luego cuando los árabes y todo lo que este movimiento de maometano invadió Israel, pues lamentablemente destruyeron completamente la ciudad y quedó sin funcionar uno de los puertos más grandes de la antigüedad, que fue este puerto de Cesarea Marítima. Más o menos la entrada a este parque de Cesarea Marítima cuesta unos 45 néqueles, o sea, más o menos como unos 15 a 20 dólares aproximadamente, porque el néquel israelí, o algunos le dicen níquel o nequel israelí o chequel israelí, pues cuesta más o menos por $1 le van a dar a ustedes 2.43. Yo les voy a presentar otras imágenes que Nico me preparó ahí, que están muy bonitas y tienen de fondo un canto hermoso, unas canciones tradicionales israelitas en la voz de el famoso cantante judeo-cristiano Paul Wilbur. Así que vamos a viajar. A través de la radio les queremos comentar que acompañada de esta canción estamos viendo unas preciosas imágenes de lo que es Cesarea Marítima, esta ciudad donde en los tiempos de Jesús se hablaba el griego koiné, pero también se hablaba el arameo y el hebreo como tal. También les quiero comentar que Cesarea Marítima, que está entre las ciudades de Tel Aviv y Haifa, pues nombrada así por un aspecto político que Herodes le dio al famoso emperador César Augusto, pues era muy diversificada, y actualmente Israel sigue siendo uno de los países que exporta tecnología, que exporta también muchos productos agrícolas. De hecho, es uno de los países más desarrollados del mundo a pesar de su pequeño tamaño. Pero lamentablemente el avance del cristianismo es muy bajo en lo que es Tel Aviv y Haifa. Aunque fíjense ustedes que en Haifa hay una presencia más importante de cristianos. ¿Por qué? Porque ahí siguen la famosa tradición. Ahí fue donde Pedro resucita a Tabita, les cuento, actualmente en la ciudad de Haifa. Pero hay una pequeña presencia cristiana. Lógicamente la mayoría son cristianos católicos ortodoxos, coptos
y también cristianos evangélicos. Hay más cristianos evangélicos que cristianos católicos romanos, y eso es un dato muy interesante. ¿Por qué? Porque las misiones se han puesto las pilas de poder evangelizar nuevamente la tierra que vio nacer a Jesús. Esta tierra que debe ser evangelizada según la palabra de Dios, porque así nos ordenó el Señor. Primero Jerusalén, Judea, Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Es bien interesante que nosotros, los que somos hijos adoptivos de Abraham, ahora seamos los que estamos, digámoslo así, rediciéndoles la verdad o recomunicando la verdad a quienes tenían la verdad originalmente. Recuerden ustedes que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, porcentajes. Lamentablemente en Israel el 78% de la población es judía o de la relación de los judíos. El 15% más o menos son de la religión musulmana. Y luego los cristianos apenas somos un 2%. Y de ese 2%, apenas un 0.5% en esa región. Porque a nivel de Israel somos menos, pero en esa región el 0.5% somos cristianos que predicamos la verdad en Jesús. Ahora, ¿sí pertenece a la ventana 1040 Israel? Sí. Aunque no cumple con uno de los requisitos de pobreza, porque es uno de los países más ricos del mundo, sí hay que tomar en cuenta que es uno de los países menos evangelizados del mundo. ¿Por qué? Porque ellos siguen sus tradiciones, porque ellos siguen esperando al Mesías, quien ya vino hace más de 2000 años y que vivió allí, en esos lugares de Cesarea. De hecho, pues se dice que el Señor Jesús pasó por ahí. Muy interesante todo esto. ¿Por qué? Porque Cesarea fue, como les dije, la capital política de la provincia de Judea en los tiempos romanos. Ahora me van a decir, ¿y qué pasó con Jerusalén? No, es que Jerusalén era la capital religiosa, pero la capital política era Cesarea. De hecho, dice que Poncio Pilatos, que dicho sea de paso, se encontró una piedra con el nombre de Poncio Pilatos ahí en Cesarea, más o menos en 1962, él solamente viajaba para las festividades a Jerusalén. Pero nos vamos a dar una pausa y cuando regresemos les damos más información. Nos vamos a comer. A comerciales. Buenos días, chicos. Los cité hoy porque ocupamos hacer algo para la programación de las 8 de la mañana. Necesito ideas. ¿Qué podemos hacer? Vamos. Estudio bíblico. Ya hay mucho. Sí, ya hay mucho. ¿Qué más? Oración. No está mal. No está mala idea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya sé, maquillaje y tendencia. No. Para todos. No, para todos. Eso es para mujeres. No. ¿Y si contamos chistes? ¿Chistes? No, chistes. No, tío Luisito, sus chistes ya están bien quemados. No. Algo de conducta, valores morales, eso necesitamos. No. Me gustan las ideas, pero ocupo algo nuevo y diferente. Algo nuevo. ¿Y si hacemos un morning show? ¡El Morning Show! Prepárate para comenzar tus mañanas con la mejor energía. Todos los lunes y viernes a las 8 de la mañana tienes una cita con nuestro Morning Show solo por Radio Sion y Sion TV, porque las mejores mañanas se viven aquí, en el Morning Show de Sion. Vivimos tiempos que traen preguntas y ponen en prueba nuestra fe. En Sion Multimedia encuentras palabra y respuesta. Lunes, 4 de la tarde, sintoniza Revelación con el apóstol Andy Zamora, un espacio sobre las profecías y el cumplimiento de las escrituras en los últimos tiempos. Descarga nuestra app para Android y iPhone y visita nuestra página web sionmultimedia.com y venos en el canal 35.2 Sion TV. Agradecemos a los Gedeones de Sion por sus oraciones y ofrendas que hacen posible esta programación. Inscríbete y sé parte de nuestra familia. Sion Multimedia, portadora de buenas nuevas. En un mundo donde las historias moldean nuestra existencia, tu voz merece ser escuchada. Te presentamos Sion Multimedia Studios, donde cada historia encuentra su escenario. Potencia tu negocio, amplifica tu impacto.
Desde la primera idea hasta el corte final, damos vida a tu contenido. Y para todos aquellos que creen en el poder de contar historias. Podcast, video podcast, comerciales, creación de contenido. Nuestro estudio es donde tu historia se convierte en leyenda. Quizás te estás preguntando, ¿y este canal qué? ¿De dónde salió? ¿Quiénes son los dueños o directores? Somos Sion TV, una rama de Sion Multimedia. Nuestra misión es proclamar las buenas nuevas de Jesucristo a través de la radio, internet, redes sociales, nuestra aplicación y ahora Sion TV. Buenas nuevas todo el día, todos los días. ¡Regresamos! Ya volvimos de comer. De comerciales. Sean todos bienvenidos a esta segunda parte de Biblia Tour, la segunda parte de nuestro viaje donde conocemos los aspectos teológicos, los aspectos que esconde la palabra de Dios de este lugar que estamos visitando. Queremos agradecer a todos quienes nos sintonizan a través de las diferentes aplicaciones, a través del 540 AM, también a través del 35.2 canal de Sion TV. También tenemos quienes nos sintonizan a través de la aplicación, también a través de la página www.sionmultimedia.com y también pues quienes están en el Facebook y en el YouTube. Mayra Hidalgo en controles, en imágenes Nico Hernández, un servidor el tío Luis, y el día de hoy estamos viajando a Cesarea Marítima, esta ciudad del Mediterráneo, hermosa ciudad del Mediterráneo, uno de los puertos artificiales más grandes que competía inclusive con el puerto de Alejandría, fundado por Herodes el Grande en el año aproximadamente en el 42 a.C. y que destaca por su gran arquitectura y ahora es una tierra arqueológica. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Aparece Cesarea en la palabra de Dios? Para eso, pues vamos a hacer el enlace y vamos a escuchar la voz del pastor. ¿Qué dice la Biblia de este lugar? Para eso, escuchamos la voz del pastor. Mi pastor, ¿cómo se encuentra? Qué gusto saludarle, muy buenos días. Hola, ¿cómo está? ¿Me escucha? La escuchamos perfectamente. Ah, ya, que yo no. Yo estoy aquí escuchando a medias, pero no, está bien, aquí estoy, ya. No se preocupe. ¿Cómo está, pastor? El día de hoy estamos visitando Cesarea Marítima. ¿Qué le parece? Usted se acuerda cuando uno iba al doctor y decía, ¿por qué habla con tantas S? Le está cesareando. Entonces así se decía, que está cesareando. Pero no, lo que pasa es que hablamos con las heces, como si fuéramos españoles. Pero no, esto no tiene nada que ver con eso, así que no se preocupe. Cuando le dijeron a la señora, le ponemos cesárea. No, sí. Se va a llamar Juan el niño, no se va a llamar cesárea. Si le hacemos cesárea o no le hacemos. Bueno, esto es Cesarea, ¿no? No tiene nada que ver. Usted está hablando de Cesarea Marítima. Recordemos que hay dos Cesareas. Una es Cesarea de Filipos y otra es la Cesarea Marítima que nos estamos refiriendo acá. Y es importante porque Cesarea, a menudo llamada Cesarea Marítima, a diferencia de la otra de Filipo, fue una importante ciudad portuaria, como usted ha mencionado, en el siglo I después de Cristo, y escenario de numerosos acontecimientos bíblicos de la palabra del Señor, mi querido hermano Luis. Cuénteme, pastor. Bueno, primero déjeme saludar a la Mayrita y también al Nico. Usted lo saluda cada rato, así que yo también lo saludo, y a toda la audiencia que a esta hora hace sintonía. Cesarea se encuentra a unos 48 kilómetros al norte del actual Tel Aviv. ¿Dijo eso usted? Sí, lo dijimos, claro que sí. En la antigüedad contaba con uno de los puertos artificiales más grandes del mundo y era un centro de gobierno romano en la región. Ahora bien, en el Nuevo Testamento se menciona solo en el libro de los Hechos. Ajá. Y esto es interesante porque el Cesarea de Filipo lo vamos a encontrar en otros lados, pero el Cesarea Marítima, lo que nos estamos refiriendo hoy, en el libro de los Hechos. Veamos esto en detalle. ¿Quieren saber dónde, en qué parte, tío Luis, encontramos a Cesarea? Digan todos sí. Ya, listo. Suficiente, no tenemos tiempo. Ya. En el Nuevo Testamento... Yo me relajo con usted, ¿sabías? Yo lo disfruto este tiempo. Qué bueno. Y me da 15 minutos nomás y la Marita me pone el reloj para que me apure. Bueno, ahí voy. La primera figura bíblica relacionada con Cesarea fue Felipe el Evangelista.
¿Se acuerda de Felipe? Uno de los diáconos, quien compartió el evangelio en Cesarea después de que una gran persecución expulsara a muchos creyentes en Jerusalén. Eso podemos verlo en Hechos capítulo 8, tanto en el versículo 1 como en el versículo 40. Recordemos que finalmente Felipe, para que usted sepa, se establece, es decir, queda viviendo en la ciudad de Cesarea, donde vivió con su familia y acogió a otros creyentes en su casa, como lo dice Hechos 21:8. Dice, era Felipe con F, ¿verdad? No era Felipe, era Felipe. Ya. No me haga pecar, pues. Yo trato de concentrarme, Al día siguiente, dice Pablo, partimos y llegamos a Cesarea y entramos en la casa de Felipe. ¿Se acuerda que las hijas de Felipe lo atendían y eran profetas? Sí. Bueno, aquí están en Cesarea, en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y nos quedamos con él. Ahora, después que el apóstol Pablo recibió a Cristo, fíjate bien, en el capítulo 9, fue enviado a Tarso. ¿Desde dónde cree usted? ¿De dónde lo mandaron a Tarso? Desde Cesarea, puerto. Mire, pues. Mire usted, Hechos 9:30 dice, cuando los hermanos se enteraron de esto, espérenme un poquito, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. ¿Ve usted? Ok, el apóstol Pablo, este famoso y gran escritor del Nuevo Testamento, viajó por Cesarea varias veces. Al principio de su ministerio, cuando su vida se vio amenazada en Jerusalén, los creyentes de allí le ayudaron a escapar a través de Cesarea hasta Tarso, como dijimos. Después, en su segundo viaje misionero, Pablo pasó por Cesarea de camino a Antioquía de Siria y aprovechó su estancia en Cesarea para visitar a Jerusalén a unos 84 kilómetros de distancia. Eso lo vemos en Hechos 18:22. En su famoso y último registro, Viaje a Jerusalén, cerca del final del libro de los Hechos, Pablo se queda en Cesarea con Felipe, como vimos, el evangelista, durante varios días, reuniéndose con el profeta Agabo y disfrutando de la comunión de los creyentes locales. Veamos eso, Hechos 21:8 al 16 va a hablar eso, pero solamente veamos esto. El apóstol navegó hacia Asia y desde Cesarea en sus viajes misioneros. Por ejemplo, ahí en Hechos 21, como le decía, cuando terminamos el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida, saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entramos en la casa de Felipe. Los discípulos de Cesarea rogaron a Pablo que no fuera a Jerusalén, pero finalmente viajaron con él cuando se dieron cuenta que no podían disuadirlo. Más tarde, Pablo fue encarcelado en Cesarea durante años, donde se enfrentó a varios juicios ante diversos funcionarios romanos con quienes pudo compartir el evangelio. ¿Se acuerda usted cuando habló con Festo, cuando habló con Félix, cuando habló con Herodes? Herodes Agripa, que le dijo, ¿por poco me persuades de ser cristiano? Claro, ahí estaba con gripe porque hacía frío en ese tiempo. Por eso se llamaba Agripa. ¡Agripa! Y el otro dijo, no, es alergia. No, mentira. Por poco me persuades, le dijo. Y se sonaba mientras tanto. Bueno, ya, concéntrese pues, pastor. Digo, tío Luis. Bueno, durante el encarcelamiento entonces, a ver, me perdí aquí en mi libreto. Pablo fue encarcelado en Cesarea durante años, donde se enfrentó a varios juicios ante diversos funcionarios romanos, como explicamos. El apóstol Pablo fue juzgado aquí por su fe. En Hechos capítulo 23, 33 al 35 dice, cuando llegaron a Cesarea y entregaron a la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Al leer la carta le preguntó, ¿de qué provincia era? Y al saber que era de Sicilia, le dijo, te escucharé cuando lleguen tus acusadores. Y ordenó que le custodiaran en el pretorio de Herodes. Herodes también es un personaje significativo en esta ciudad. En Cesarea Marítima tuvieron lugar otros 2 acontecimientos bíblicos importantes. Primero, fue el hogar de Cornelio. ¿Se acuerda Cornelio? El primer gentil que aparece registrado como el centurión romano que se convierte con Pedro. Pedro visitó a Cornelio en su casa y Cornelio y su familia se convirtieron, lo que supuso un acontecimiento increíblemente importante en que la salvación se extendió de forma pública e irrefutable a los gentiles. Ya. Si usted lee Hechos capítulo 10, 1, en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte italiana. Ahí lo podemos leer. Cesarea fue también el lugar donde murió Herodes Agripa a manos de un ángel de Dios. Este mismo Agripa ya murió porque tenía mucho escalofrío y empezó a hablar tonterías, ¿no?
Y en Hechos capítulo 12, versículo 21 en adelante, dice: un día señalado, Herodes se vistió con sus vestiduras reales, se sentó en el trono y les dirigió un discurso. El pueblo gritaba: es la voz de un Dios, no de hombre. Inmediatamente un ángel del Señor lo hirió porque no había dado gloria a Dios, fue devorado por gusanos y murió, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Esto también pasó en Cesarea. El apóstol Pablo estuvo encarcelado, como usted dijo, 2 años a causa de su fe. Dice Hechos 24-27, transcurridos 2 años, Porcio Festo sucedió a Félix, y deseando hacerles un favor a los judíos, Félix dejó a Pablo en prisión. Después de pasar 2 años encarcelado en Cesarea y de apelar a César, el apóstol Pablo zarpó de Cesarea rumbo a Roma, donde fue juzgado por su fe. Debo aclararle aquí que fue encarcelado 2 años, luego quiso mandarlo a Jerusalén Festo, Festo, primero fue Festo, luego fue Félix. No, perdón, Festo sucedió Félix, sí. Festo sucedió Félix, pero Festo otra vez lo retuvo porque pensaba ganar algo de dinero por causa de Pablo. Y como no lo consiguió, pues ahí trajo a Herodes y toda la historia, ¿no? Pablo argumentó en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he cometido ofensa alguna. Luego el versículo 11 de este capítulo 25 declara: apelo al César. Fue llevado entonces desde Cesarea hasta Roma. Cesarea fue uno de los lugares clave de donde el evangelio sería llevado a todo el mundo, recordando lo que dice Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Mis queridos hermanos y amigos, pastores, amados, hermano Luis y toda la gente, veamos algunas cosas importantes, porque recuerde usted que cuando hablamos de esto, tenemos que sacar alguna conclusión, algo en limpio, algo que nos edifique, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría mostrarles lo siguiente. Cuéntenos, pastor. Cuando hablamos de Cesarea y cuando hablamos de esto, debemos reconsiderar que el Espíritu Santo usó los viajes misioneros de Pablo para predicar. En ese lugar hubo contienda, persecución, encarcelamiento. Se cree que muchos cristianos fueron martirizados después de las persecuciones que hubo en Cesarea. Cesarea, como era un lugar de los romanos, donde el emperador iba a pasear, era su zona de verano, ¿no? Era considerado esto un lugar de veraneo para el Augusto César, y se cree que los romanos, era como su ciudad, ¿cómo seríamos? ¿Cómo es que se dice esto de las ciudades? Su timeshare. Sí, turísticas, ¿no? Sí, era como su ciudad de pasar el fin de semana, voy a la playa, ¿no? Entonces, más o menos, debemos reconsiderar entonces que aquí es importante lo que está pasando, porque el evangelio tuvo fuerza y poder a partir de aquí, en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la aflicción. Y todas estas cosas cayeron. Cayó el Imperio Romano, se acabó Herodes, se acabó todo esto, pero el evangelio siguió adelante. Lo que significa, mis amados hermanos, nosotros no dependemos de las circunstancias externas para predicar el evangelio, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Nosotros no dependemos si el gobierno nos quiere o no nos quiere, si el gobierno nos quiere echar o no nos quiere echar, si estamos bien o estamos mal. Nosotros sabemos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y tal como lo hicieron estos, Felipe, Pablo, Pedro y otros más, los que fueron muertos aquí en esta ciudad, tenemos que nosotros seguir entendiendo que nuestra misión en la tierra es predicar y no quedarnos pensando: ay de mí, que me están haciendo esto y me están haciendo esto otro. Por el contrario, nuestra misión es seguir predicando el evangelio. Amén, amén y amén. Amén. No, y también, amado pastor, pues tomar en cuenta y tomar las ventajas que a veces tenemos como cristianos en algunas situaciones, porque digamos, en el caso de Pablo dijo: I am Roman citizen, yo soy ciudadano romano, así que mándenme a Roma porque yo quiero predicarle al emperador. Así que los que tienen la oportunidad de viajar, los que tienen la oportunidad de poder predicar el evangelio con libertad, predíquenlo, no nos quedemos callados, porque la palabra de Dios dice que tenemos que predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Sí, claro, y eso es lo que debemos entender. El orgullo
A veces o el miedo, el temor nos impide ser cristianos libres que expresan nuestra fe, pero lo que leemos y lo que usted está revisando a través de las ciudades, por supuesto, es un programa ilustrativo, diríamos nosotros. Sin embargo, todo tiene un mensaje y el mensaje es, no importando qué, no importando dónde, no importando el por qué o el para qué, tenemos una misión que es compartir el evangelio en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier tiempo. Sí. Y como usted dijo, no importa las circunstancias, porque a veces pasamos situaciones difíciles, a veces pasamos persecución, algunos dicen, no, es que nos están persiguiendo por nuestro perfil racial o lo que sea, pero al final de cuentas, lo más importante es que el amor de Dios permanece siempre y que nosotros tenemos ese amor para compartirlo a todo el mundo. Y eso es lo importante, dejando esto, ¿qué precio estás dispuesto tú a pagar por amor a Cristo? ¿Qué es lo que tú harías por Cristo? Mucha gente dice, yo voy a la iglesia, levanto mis manos, doy ofrendas, sí, pero eso todavía es cómodo. Esta gente sufrió y martirizó y murió por Cristo. ¿Estamos dispuestos a poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás? Acuérdense que el Señor dijo que el que hace eso no es digno de mí y yo no quiero eso. Así que sigamos adelante. Es un reto fuerte, pastor, porque al final de cuentas sí tenemos que predicar el evangelio y lamentablemente, pues lugares como este lugar, estábamos viendo más o menos el porcentaje de cristianos es realmente muy pequeño en la tierra donde nació el cristianismo. Y usted hemos notado todos que en las diferentes ciudades que hemos revisado usted y yo aquí, y los que usted ha hecho por su cuenta, donde no me ha invitado. No, donde se va de viaje. No, y usted que acorta el internet para no hablar, escúcheme. Debemos notar que la mayoría de las ciudades, los cristianos son muy poquitos. Y en ese punto es porque hay que reconsiderar esto para entender que a lo mejor Dios puede llamarnos a nosotros o hacer a otros que vayan y se vuelva a predicar el evangelio porque el Señor está a las puertas y ya lo sabemos. Hay muchas cosas que están pasando hoy. Amado pastor, muchísimas gracias por su sabiduría, gracias por la información que nos dio, muy buena información. Yo me quedé, tengo que volver a leer el libro de los Hechos y si usted, mi amigo, no lo ha leído, es un libro fascinante, realmente Hechos es hermoso y me llamó la atención eso de que un ángel fue el que mató a Herodes Agripa, de eso lo voy a tener que revisar nuevamente. Vino el ángel y lo mató y le dijo, para que no sigas con gripe, te mato. Agripa. Chao. Muy bien, bendiciones, pastor. Gracias por su sabiduría. Muy bien, y nosotros nos quedamos ahora ya aquí desde los estudios de Downey y vamos a escuchar un lindo canto. Este canto es en hebreo y dice, oh Señor, mi Dios. Disfrútenlo. Que acabamos de escuchar en las voces hermosas de este grupo cristiano que hizo este concierto más o menos en el año 2023. Ahora, vamos a viajar. ¿Qué lugares podemos visitar? ¡Vamos a viajar, Mayrita! Lugares interesantes a visitar en esta ciudad. Scanning. Dentro de los lugares hermosos y que les queremos contar a los que están en las 5:40 que nos está mostrando Nico ahí a través de las imágenes de televisión, está el famoso Teatro Romano, uno de los más grandes y si no el más grande después del famoso Anfiteatro Flavio, que es así como se llama realmente el Coliseo Romano. También está el famoso Palacio de Herodes, donde está el pretorio del cual nos hablaba el pastor Marcos, y allí abajo pueden visitar las mazmorras donde estuvo preso Pablo durante 2 años. También está el famoso puerto de Sebastos y estamos viendo en este momentito el acueducto para traer agua desde los manantiales que están en el Golán a esta ciudad. Era una ingeniería increíble la que usaban los romanos y principalmente Herodes, que Herodes realmente, independientemente que fue un mal rey, independientemente de que también mandó a matar a los inocentes, él hizo muchas construcciones hermosas en Jerusalén y también en todo lo que fue digamos así, la provincia de Judea. Se menciona que él embelleció el templo de Jerusalén y mandó a hacer, imagínense ustedes, mandó a hacer el altar de oro puro y dice que hizo que fueran solamente sacerdotes los que hicieran este altar de oro puro. Lo malo fue
que puso un águila imperial en la entrada del altar, y entonces también los que creían el Señor decían, no, eso es idolatría y toda la situación. Pero bueno, eso será tema para otro programa. Vimos el acueducto romano, una obra impresionante que traía agua desde los manantiales del Golán, como les dije. También está la famosa piedra de Pilato. ¿Qué es la piedra de Pilatos? Ahorita Nico nos la va a mostrar. Fíjense ustedes que es una estela donde está precisamente el nombre del emperador y luego dice quién era el gobernador de esa provincia. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto respalda el 100% que la Biblia es real, que la Biblia no es un mito como algunos quieren hacerlo ver. No, la Biblia es 100% verídica y por eso nosotros confirmamos y confiamos en el Señor. Algunos hemos creído por fe. Dicen que la fe es la certeza de lo que no se ve. Pero ahora la ciencia y la arqueología nos está respaldando. Así que si ustedes van allá o si ustedes pueden ver algunos datos por internet o por revistas o por Wikipedia, todavía algunos usamos Wikipedia, le cuento a Mayrita, algunos usamos Wikipedia. Es increíble porque antes se decía, algunos usan enciclopedia, ya todo está en el internet, ahora ya la Wikipedia está quedando en desuso y ya está quedando únicamente la inteligencia artificial para poder buscar los lugares, pero pues estos lugares siguen allí. Y también hay una famosa iglesia que es la famosa iglesia de Pedro, que esta es una iglesia copta, que es allí donde se supone que Pedro le predicó a Cornelio. Así que pueden ir a este lugar hermoso, Cesarea Marítima. Actualmente la región de Cesarea, imaginen ustedes que está entre Tel Aviv y Haifa. Toda esa región tiene aproximadamente 4 millones de habitantes solamente en esa región. Y exactamente Cesarea está en medio de estas dos ciudades importantísimas. Como les dije, Haifa es una de las ciudades importantes para nosotros porque ahí fue donde Pedro también predicó el evangelio. De hecho, pues vamos a ver si le vamos a decir al pastor si nos vamos para Haifa en el próximo Biblia Tour. ¿Por qué? Porque necesitamos ver también que allí se hicieron milagros en el nombre del Señor y que hubo una resurrección más que se menciona en el libro de los Hechos, en la palabra de Dios. Es fascinante ver todo esto. ¿Por qué? Porque como les digo, primero vemos que el Señor es real. Segundo, vemos que la arqueología confirma lo que dice la Biblia. Y tercero, los hallazgos que están haciendo los arqueólogos actualmente sencillamente respaldan lo que hemos predicado. Que el Señor, que Jesús es el Señor del mundo y que Él es el Salvador y que vino hace más de $2,000, más de 2,000 años a morir por nosotros, por usted y por mí, por Mayra, por Nico, por el pastor Marcos, por todos los que nos sintonizan, por Pedro, por Juan, por María, por Jacobo, por Santiago, en fin, el Señor es el Rey del universo y ese Dios es al que nosotros alabamos y glorificamos. Aquel que pues tuvo que llegar Poncio Pilatos desde Cesarea hasta Jerusalén para condenarlo a muerte. ¿Para qué? Para que hiciera el sacrificio ante Dios su Padre, para que usted y yo llegáramos al conocimiento de la salvación. Así que esto es maravilloso. Bueno, ya nos toca regresar, así que ¿qué dicen si nos vamos ya para el aeropuerto Ben Gurión? Así se llama el aeropuerto de Tel Aviv en Israel, porque vamos a viajar de regreso. Y regresamos a nuestro hogar. Muy bien, queremos agradecer, ya estamos nuevamente aquí en el tráfico de Los Ángeles. Ya estamos listos para regresar a los estudios en Downey, California. Queremos agradecer a todos los que de una u otra forma son parte de los Gedeones de Sion, quienes con sus ofrendas y sus oraciones, porque no solamente es de ofrendar, es también de orar por este ministerio, han hecho posible que vayamos a todo el mundo por medio de las 540 AM, por medio de las 660 AM, también por medio de las aplicaciones del internet. Si usted no tiene la aplicación, bájela en su teléfono, bájela en su iPhone, en su Android, en su Google, no importa, bájela porque está buenísima, porque puede ver algunas cosas que nosotros solamente se las describimos y porque el sonido es mejor que escucharlo en AM. Claro, la bendición que tenemos de AM es que podemos llegar a muchos lugares y que puede cualquier persona con un ratito también escucharnos. Nos escuchan en las cárceles, en los hospitales, donde podemos llegar. También estamos en redes sociales a través del Facebook y a través del YouTube y por supuesto a través del www.sionmultimedia.com. Somos Sion Multimedia,
una empresa del Señor que predica el Evangelio y que predica las buenas nuevas. A nombre de Nico, el pastor Marcos, Mayrita y ese servidor, el tío Luis, les dice hasta el próximo viaje en Biblia Tour, el próximo jueves, donde vamos a viajar. Estamos aterrizando después de un inolvidable viaje con Biblia Tour, espacio donde la historia, la geografía y la palabra de Dios se unen para enriquecer tu conocimiento y fortalecer tu fe. Sigue explorando, sigue conociendo. Nos encontraremos nuevamente aquí para una nueva y fascinante aventura. Hasta el próximo viaje por el mundo a través de Biblia Tour.